Dios les bendiga, hermanos, hermanas, amigos. Bienvenidos, ¿verdad?, a la casa del Señor, a esta casa de oración. Esperamos que usted se sienta feliz, que se sienta contento de poder participar de la comunión, ¿verdad?, con los hijos de Dios. Queremos en esta oportunidad, pues, continuar estudiando la palabra de Dios. Vamos a presentar a ustedes la segunda parte de este estudio titulado Señales antes del fin. Y quisiera que por favor fuese a la Biblia, al Nuevo Testamento, al Evangelio según Lucas, en el capítulo 21 y el versículo 8 específicamente, donde tendremos nuestra meditación el día de hoy. Evangelio según San Lucas, capítulo 21, versículo 8. Dice la palabra de Dios, lo vamos a leer tal y como está escrita, ¿verdad? Siempre para la gloria, para la honra de nuestro Dios. Dice así: Él entonces dijo: mirad que no seáis engañados, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y el tiempo está cerca, mas no vayáis en pos de ellos. Amén. Hermanos, Jesús está dando una respuesta en el Evangelio de Lucas a una pregunta que los discípulos le habían hecho. Le habían hecho una pregunta en el versículo 7, cuando le dijeron a Jesús: Maestro, ¿cuándo será esto? ¿Y qué señal habrá cuando estas cosas estén para suceder? En otro pasaje de la Biblia dice: ¿cómo será o qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo, del final de todo? Ahora, Jesús comienza dando esta explicación y les dice: miren que no sean engañados, porque muchos vendrán en mi nombre. Mucha gente. Quiero, hermanos, decirles que cuando la palabra de Dios dice en el nombre de Cristo, se refiere en la autoridad de Cristo, es decir, hablando de Cristo, supuestamente autorizados por Cristo, pero el Señor dice: miren que no sean engañados. Es una de las señales que aparece acá. Jesús advierte a todos los creyentes fieles y les dice que miren que no sean engañados. Porque vendrán muchos, dice, en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo y el tiempo está cerca, mas no vayáis en pos de ellos. Queridos hermanos, el arte del engaño es una característica del enemigo, es una característica del malo. Si alguien, siendo cristiano, practica la mentira o practica el engaño, el tal no es hijo de Dios. No puede ser hijo de Dios. Es hijo de otro, pero no de Dios. Porque Dios no obra en la mentira, Dios obra en la verdad. Amén. Porque Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Jesús se presenta a nosotros de esa manera. Pero dice el Señor: miren, tengan cuidado porque muchos vendrán hablando de mí, muchos vendrán enseñando de mí, pero tengan cuidado, no sean engañados. Es más, en el Evangelio de San Mateo 24:24, solo se lo voy a mencionar, dice que aún los escogidos de Dios podrían ser engañados. Dice: para que engañen aún, si es posible, a los escogidos de Dios. Entonces es importante prestar atención, porque esto es algo de los últimos tiempos. Pero es necesario que esto suceda. Hermanos, el enemigo busca engañar a la humanidad con el propósito de contaminar sus vidas, con el propósito de ganar sus almas, para pervertirlas y llevárselas al infierno, al destino eterno de la condenación.
Pero el creyente que ha conocido la verdad puede identificar el engaño del enemigo cuando se presenta a su vida, porque siempre el enemigo se opone a Dios, a todo lo bueno que tenga que ver con Dios. Y es aquí el subtítulo que hemos llamado nosotros para el día de hoy: el engaño y la apostasía, que es lo que vamos a profundizar quizás hoy. ¿Cómo comienza el engaño? ¿Cómo es que llega a las vidas? Fíjese que la mayoría de personas, de nosotros, ¿verdad?, nos consideramos listos. A veces creemos que somos listos y que somos más listos que los demás. Pero debemos tener mucho cuidado, porque la astucia y la listeza no es una característica del cristiano fiel. De hecho, la astucia y otros dones parecidos a esos le pertenecen a otro ser, que usted ya habrá podido identificar en Génesis capítulo 3. Solo se lo voy a mencionar así. El engaño, hermanos, siempre comienza con Satanás. ¿Con quién comienza el engaño? Ahí comienza, con él comienza, con él. ¿Y cómo es que este engaño puede penetrar en las personas? Dice, hermanos, la Escritura, a lo largo de toda la Escritura, que mina la mente de las personas inconstantes, es decir, de las personas que tienen dudas de Dios y temor de su futuro. Yo le hago una pregunta a usted ahora: ¿duda usted de Dios? Si duda usted de Dios, si no está seguro de Dios, entonces usted está como navegando en un mundo que no sabe ni de dónde viene ni a dónde va, porque duda de Dios. El inconstante hace eso. Él duda de Dios, él duda de la palabra, él duda, él pone en tela de juicio a Dios en todo y dice: si es que eso se lo inventaron, hombres. Esa Biblia es algo que el hombre lo inventó, el hombre lo hizo, y comienza en su mente a cambiar, porque el enemigo mina la mente. Y después que ha minado la mente, pues pervierte su corazón. ¿Sabe? Nos dice a nosotros la Escritura que hay mucha gente que también tiene temor de su futuro, no sabe qué esperar de su futuro. Y muchas de las veces les hace creer el enemigo que lo mejor que puede existir es el conocimiento, y que ese siervo o esa sierva por sí solo o sola tiene la pureza de la enseñanza y la doctrina. Cuando logra penetrar el enemigo de esta manera, se cumple lo anunciado por el Señor Jesús allí en Mateo 24:24, donde se nos comunica, se nos anuncia que los escogidos de Dios estarán en peligro a causa del engaño del enemigo, que obrando en los hermanos o en el mundo, su conciencia es contaminada y entra la apostasía en sus vidas. ¿Qué es la apostasía? La apostasía es negar la fe verdadera. La apostasía es negar la eficacia de la palabra. La apostasía es negar a Dios. La apostasía es vivir mi vida conforme a lo que yo creo, a lo que yo pienso, a lo que yo siento, no a lo que Dios dice. Porque hay muchas personas que viven así. Viven en base a lo que ellos creen, a lo que ellos piensan, a lo que ellos sienten. Y se olvidan de los mandamientos de Dios. Se olvidan de los mandamientos de Dios, totalmente. Esto es para los que, estando en el cuerpo de Cristo, optan por buscar las ramas del conocimiento y de la ciencia y del mundo, y nos lleva a un pecado que se conoce como el pecado que fue el que dio origen a la caída del hombre. El pecado origen que dio no es original, no, sino el pecado que dio el principio en la caída del hombre. Usted se acordará en el Edén cómo pasó la tragedia del hombre, ¿verdad? La mujer estaba en el huerto y Satanás llegó a ella y le dijo: con que Dios les ha dicho que no coman de los frutos de los árboles del huerto.
Y la mujer dijo, la verdad, de los frutos de los árboles del huerto podemos comer, mas del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. El enemigo entonces le dice, engañándole, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de ese fruto, serán abiertos vuestros ojos y vendréis a ser como Dios, conociendo el bien y el mal. El conocimiento, la ciencia, todo eso era lo que iba a obtener de beneficio al comer del fruto que Dios había prohibido. Hermanos, cuando nosotros estudiamos esto y logramos leer, bueno, en Mateo 24, que es uno de los pasajes que ya mencioné previamente y que ustedes me pueden ayudar buscando en sus Biblias, la palabra de Dios dice, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Una de las señales que se anunciaba para el tiempo futuro era precisamente esa, precisamente aquella señal en la que se levantarían falsos cristos, falsos profetas, falsos maestros y llevarían a la cautividad a las almas. Es decir, y dice, incluso podrían ser los escogidos también contaminados. Ahora, hermanos, decíamos esto, que la apostasía consiste en negar la fe verdadera que es Jesucristo para los creyentes en el cristianismo. Es decir, que las personas que antes creían fielmente en Jesucristo, en las palabras de la Biblia, antes que en las de un predicador, ahora dudan de las palabras de la Biblia y creen que un ser humano estudiado o estudioso es más creíble que la palabra de Dios. Y aquella fe genuina, aquella fe verdadera es negada y se oponen a las cosas de Dios fervientemente y creen con ello prestar un servicio a Dios. Pues el enemigo les hace creer que solo ellos están bien y que los demás están muy mal. La apostasía entra en eso, y esta es una de las señales, es la primera, cuando a Jesús le dicen que cuál va a ser, cómo van a ser estos acontecimientos, qué va a haber, qué señales habrán. La primera que él menciona es esta, es la primera que él menciona, y mucha gente se levantaría de esa manera y haría creer eso. Es más, a uno de los profetas había anunciado que mucha de la gente en el tiempo futuro a lo malo le llamaría bueno y a lo bueno le llamaría malo. Hoy en día usted ve el mundo, dice, a lo bueno le dicen malo y a lo malo bueno le dicen, véngase todo lo bueno, y el mundo se consume en su propio mal por eso. Y a veces también muchos de nosotros aprobamos lo que es malo y desaprobamos lo que es bueno. Yo le voy a decir algo, todo lo que tenga que ver con exaltar y glorificar el nombre de Dios es bueno. El que diga lo contrario y se oponga a esto, pues solo identifíquelo y póngale la etiqueta. Todo lo que tiene que ver con Dios es bueno. Todo lo que tiene que ver con la adoración a Dios, las acciones de gracias a Dios, son buenas. ¿Que cómo lo vaya a hacer usted? Usted sabrá si somos o no agradecidos. Como en el caso de los leprosos que fueron limpiados. La humanidad se caracteriza por eso, porque se nos olvida darle gracias a Dios. Aún por permitirnos levantarnos todos los días, o por el alimento que nos da, o por el trabajo que tenemos, o por la vida que tenemos, por la familia que tenemos. A veces se nos olvida darle gracias a Dios. Y a veces no es que se nos olvide tácitamente, sino que voluntariamente nosotros, con conciencia propia, decidimos no darle gracias a Dios. Yo no sé si en su vida hay alguna razón por la cual usted tenga una gratitud hacia Dios,
Ojalá que así sea. Hermanos, también Jesucristo añade que no solamente hablarían de Él, sino que se harían pasar por Él como si el ministerio viniera de Dios. Jesucristo nos dice que su argumento con el que vendrían sería: el tiempo está cerca, referido a la segunda venida de Cristo a la tierra. Lea conmigo de nuevo, Lucas 21:8, dice: Él entonces dijo: mirad que no seáis engañados, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y el tiempo está cerca, mas no vayáis en pos de ellos. Aquí, hermanos, está hablando, cuando dice así, el tiempo está cerca, está referido a la venida de Él, a la segunda venida de Cristo a la tierra, que es otra de las señales que la vamos a estudiar con más detenimiento posteriormente. Vamos a tener esa oportunidad de estudiarla en la palabra de Dios, siempre aquí en el Evangelio de Lucas 21. Más adelante aparece también este acontecimiento que habla de la segunda venida del Hijo de Dios. Pero con respecto a esto, hermanos, el apóstol Pablo en 2 de Tesalonicenses 2:1 al 12 nos hace una descripción de cómo vendrían los agentes del engaño, entrando encubiertamente y después manifestándose, tratando de cambiar, modificar la forma de creer. Y apreciamos que el apóstol hace un ruego a los hermanos y literalmente nos dice así. Quiero que vaya conmigo, por favor. Libro de 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 1 al 12. Dice la Biblia así: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y de nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor, ¿puede completar? En que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Amén. Así que aquí cosas interesantes suceden. ¿Qué debe hacer el creyente que se ve afrentado por la apostasía y el engaño? El apóstol Pablo comienza hablando aquí y dice, con respecto a esto, dice el apóstol Pablo, en el versículo 2, dice, no se dejen mover fácilmente del modo de pensar. Yo le voy a hacer una pregunta a usted. ¿Qué tan fácil es que usted cambie de pensamiento? ¿Qué tan fácil es que alguien llegue y le cambie la mente a usted y le diga que lo bueno es malo y que lo malo es bueno y usted comience a seguir las cosas según se las indica otro?
y no Dios. ¿Qué tan fácil es? El apóstol dice: les ruego que no se dejen mover, no se dejen mover fácilmente de su modo de pensar. Si alguien viene y les quiere cambiar la mente, porque es ahí donde va a tratar de penetrar el enemigo, la mente, los sentidos. Y dice el apóstol: no se dejen mover fácilmente del modo de pensar. Luego también, hermano, ¿qué debe hacer o qué debemos hacer nosotros para estar preparados para el tiempo del fin? ¿Qué hacer cuando enfrentemos estas cosas? Primeramente, hermano, orar al Señor. Orar al Señor es lo primero que debe hacer. ¿Por qué? Porque por nuestra propia fuerza nosotros no podemos detener el mal. No podemos detenerlo. Por nuestra propia fuerza, usted no puede detener el mal. Usted no puede venir: espíritu del diablo, yo te reprendo con mi poder. Mentira, usted no tiene ese poder. El poder lo tiene Dios y obra a través de usted. El poder es de Cristo. Amén. El poder es de Dios. Y usted lo que debe hacer es orar. La Biblia dice que Elías, el siervo de Dios, oró y Dios le respondió. Amén. Incluso fue capaz de detenerse la lluvia por 3 años y 6 meses sin caer ni una gota de agua por la oración. Dice la Biblia que la oración del justo puede mucho. Obviamente, si alguien anda mal con Dios, pues no puede ser respondido, o va a ocultar Dios su rostro de él, porque no está en condiciones de pedir nada, como un hijo que se ha rebelado en contra de sus padres. Ahora, lo primero que tenemos que hacer es orar y pedir que se ahuyente todo mal espíritu que quiera interponerse en su adoración y el servicio a Dios. En segundo lugar, hermano, hacer caso del consejo de Cristo. ¿Qué es lo que Cristo nos dice allí en en Lucas 21:8? Cuando Él dice: miren que no sean engañados, porque va a venir mucha gente en mi nombre y van a venir diciendo: el tiempo está cerca. Y dice el Señor: no vayan en pos de ellos. Pero si alguien dice: no, es que yo le voy a hacer caso al hermano, porque el hermano tiene razón, o porque el doctor tal tiene razón, él es más estudiado que yo me voy a ir detrás de él. El Señor Jesucristo dice: no vayas en pos de ellos, no vayas detrás de ellos. Si a alguien debe seguir usted, que sea Jesucristo. Aquí los predicadores van y vienen, aquí no, nosotros no, es a Cristo. Y Cristo se sigue a través de la Biblia, no se sigue a través de otra cosa, es la Biblia. Si ahora bien alguien más viene y le dice: sígueme a mí, sígueme, yo te voy a explicar bien, es que allí, mira, ahí está equivocado todo eso que está allí no es, yo te lo voy a explicar bien, y se viene usted y lo sigue, pues entonces ya conoce el destino, ¿verdad? Porque el hombre que confía en el hombre, pues lleva en sí mismo una maldición, porque hay una maldición que dice: maldito es el hombre que confía en el hombre y que pone su brazo por fuerza. Hay una maldición. Considerando esto, otra cosa que debemos hacer es esto, miren. Considerando esto, cuando Cristo dice: no vayáis en pos de ellos, que no vaya con ellos, que no los siga, que no les preste atención, porque si les presta atención, pondrá en peligro su fe y su alma. Otra cosa, también debemos recordar y aplicar las palabras del apóstol Pablo, que les dijo a los tesalonicenses: no se dejen mover fácilmente de su modo de pensar. ¿Y por qué? Porque usted debe saber en quién ha creído. Pero si usted comienza a tener dudas, si usted dice: ¿y Jesucristo realmente estará allí? Yo veo que esos hermanos todos están equivocados, yo siento que esos hermanos todos están mal, yo no me gusta eso ahí. Entonces, y usted comienza a dudar y comienza a sentir dudas de Cristo, dudas de usted, dudas de sus hermanos y todas las cosas. Dice la palabra de Dios que el que duda es inconstante y que no crea que recibirá cosa alguna, dice el que duda, porque ya comenzó a dudar. Y si yo le preguntara a usted, cuando el apóstol Pedro caminó sobre las aguas, ¿por qué Pedro se hundía?
¿Por qué Pedro se lo estaba tragando el mar enfurecido? Señor Jesucristo le dice, ¿por qué hombre de poca fe? Tenía poquita, tal vez nosotros tenemos menos, porque la fe cuesta. No crea que la fe es algo fácil, no, cuesta, es algo bien difícil, pues. Y hasta que uno se ve enfrentado a la prueba, entonces sabe cuánta resistencia o cuánta fe tiene. Hasta que se ve enfrentado a la situación. Y Pedro se enfrentó, le dice, Señor, si eres tú, mándame que vaya a ti sobre el agua. Y el Señor Jesucristo, ¿qué le dijo? Ven, ven. Y Pedro comenzó a caminar encima del agua. Yo creo que quizás cuando hubiera puesto abajo de un solo me hubiera hundido, quizás, porque, a ver, hermano, Pedro comenzó a caminar, pero cuando sintió la fuerza del viento y los remolinos y las cosas que estaban allí, dice que él sintió miedo. El miedo lo llevó a la duda y la duda al fracaso, porque el Señor Jesucristo le dice tendiéndole el brazo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Yo creo que en la iglesia de Cristo hay mucha gente que duda. Para esta época es bien fácil identificar a los siervos de Dios y cómo se ven las sillas vacías, ¿verdad? Para esta época, todos los años, usted va a repetir lo mismo, todos los años, independientemente quiénes sean. Después de estas fechas, vuelven, y cuando se acerca la otra fiesta, se vuelven a desaparecer y son inconstantes. Dios los bendiga. Porque ya nada puede hacer uno ahí. Nada. Porque si no escuchan a Dios, que es nuestro Padre y Creador, ¿cree que lo van a escuchar a usted, amigo? Si una persona no escucha a Dios, ¿podrá escucharnos a nosotros? Y cuando dice escucharnos, no me refiero a que no tenga la capacidad de oír, porque podemos estar sentados aquí, o puedo estar yo aquí, y podemos escucharnos así los unos a los otros, oírnos los unos a los otros, pero no atender lo que se dice. Por eso el Señor Jesucristo dice, el que tiene oídos para oír, oiga. Es decir, preste atención. Lo que está en peligro es el alma. Pero pocas veces lo entiende y pocas veces lo valora el ser humano. Hermanos, otra cosa que se debe considerar en qué hacer cuando el creyente se ve enfrentado a la apostasía y el engaño, es estar consciente de que la apostasía va a llegar como cumplimiento de una señal antes del fin del mundo. Y que es necesaria que se manifieste entre el pueblo de Dios para que sean identificados los que de corazón sirven a Dios y los que sirven a sus propios intereses. Aquellos que preferirían quedarse en casa o en el mundo antes que rendirse a Dios o antes que dar culto a Dios. ¿Cuántos conoce usted de esos? Espero que pocos. Espero que pocos. Ahora, consideremos esto, que con respecto a la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, el apóstol Pablo añade y les dice, Él no vendrá, o sea, Jesucristo no vendrá, sin que antes venga la apostasía y que se manifieste el hombre de pecado, el practicante del mal, el que pervierte el camino de los fieles. Les decía el apóstol Pablo a los Gálatas, estoy maravillado de que tan pronto se hayan alejado de Dios para seguir un evangelio diferente. Y dice él, no es que haya otro evangelio diferente, sino que hay algunos que pervierten el evangelio de Cristo. Más les dice el apóstol Pablo, más si un ángel del cielo, ¿sí? Un ángel o un apóstol, o le viniera y les anunciara un evangelio diferente, sea considerado una maldición. Y dice él, busco pues el favor de los hombres o el de Dios, o todavía trato de agradar a los hombres, porque si todavía agradara a los hombres, entonces yo no sería siervo de Cristo. ¿A quién quiero agradar yo? A ver, cuando se hace un culto, aquí como en la iglesia, ¿a quién tratamos de agradar nosotros? ¿Yo vengo para agradarles a ustedes o ustedes para agradarme a mí? ¿A quién queremos agradar nosotros? A Dios, a Dios, a Dios.
a nadie más. No venimos por agradar a los hermanos. No venimos por agradarnos a nosotros mismos y sentirnos bien así nosotros mismos, ensalzados y endulzados y conservados. No, venimos por agradar a Dios y predicar la palabra de Dios, no nuestras palabras, sino las palabras de Dios, para que Dios sea comunicado a la gente a través de la Biblia. ¿Qué le parece? ¿Sí? Y eso es lo que hacemos, porque agradar al Señor. Ahora, hermanos, ¿cómo identificar a un apóstata? ¿Cómo identificarlo? Una característica de un apóstata como mensajero de Satanás es que se opondrá a Dios y se levanta contra todo lo que se llama Dios o contra todo aquello que es objeto de culto a Dios. Generalmente no va a estar de acuerdo con las acciones de gracias a Dios, que la gente quiera humillarse ante Dios, porque Dios allí es ensalzado en las vidas de esas personas. El apóstata mismo se hace pasar por Dios y afirma tener la razón. Miren, en Tesalonicenses, lea por favor el versículo 2.4, en segunda de Tesalonicenses 2.4, que es donde estábamos en el texto. Dice así, dice... segunda de Tesalonicenses 2.4, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Mire las características del apóstata o del anticristo. Anticristo es todo aquel que se opone a Cristo. Anti quiere decir contra Cristo. Y mire esto, lo que dice este texto, en el versículo 2, capítulo 2, versículo 4, dice, se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o contra aquello que es objeto de culto a Dios. O sea que las cosas que tienen que ver con Dios no le gustan. No le gustan. Y si hay un culto, una actividad que tiene que ver con Dios o que va con el propósito de ensalzar a Dios, el apóstata no va a estar de acuerdo. Y no va a estar de acuerdo porque él obra en otro ministerio, está trabajando en otro ministerio. ¿Lo comprendemos, hermanos? ¿Sí? Se levanta. Ese se levanta contra... significa que no se queda quieto, o sea, no se conforma con quedarse pasivo ahí y ya, no, se levanta y va, camina, llega. El enemigo trabaja de esa manera. Y esas son señales de que cuando los tiempos finales alcancen a llegar, pues eso es una de las cosas que está anunciada aquí. Y que con todo engaño de iniquidad, dice el versículo 10, para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Dios permitirá, hermanos, que la gente que quiera creer la mentira vaya tras ellos y les haga caso en lo que dicen y en lo que practican. Pero ya sabido que caminan hacia la condenación, pues el único camino que lleva a la vida eterna es Jesucristo. Ahora, cuando decimos esto es porque en la parte final de ahí de Tesalonicenses dice, por esto dice Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. Con el propósito, dice ahí, de que sean condenados todos aquellos que no quisieron creer a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Se fueron en su propio camino, pues. Y dice el Señor, bueno, el hombre decide. Y con respecto a esto mismo, y ahí vamos a ir concluyendo nosotros, el apóstol Pablo, el mismo apóstol Pablo, en la carta que le escribe a Timoteo, en la primera Timoteo 4, 1 al 3, le confirma que el Espíritu Santo dice de forma clara y sin lugar a dudas que en los tiempos del fin, algunos que ya creían, oiga bien, apostatarían de la fe. Iban a escuchar a los demonios, a los espíritus engañadores y a las doctrinas de los demonios, y practicando la hipocresía aparentarían estar con el pueblo de Dios, estar con sus consiervos de acuerdo, pero realmente no sería así.
y su conciencia estaría cauterizada y no podrían cambiar de pensamiento porque decidieron perderse ellos mismos. Prohibirían algunas cosas y aprobarían otras. Incluso le dirían a la gente que es malo tomar alimentos que se sirvan en una acción de gracias a Dios. Lea conmigo, por favor, primera de Timoteo, capítulo 4, versículos 1 al 3. Dice la palabra de Dios aquí. Aquí estamos cerquita de Timoteo, 4, 1 al 3. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos, que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. O sea, esta es solo una de las señales antes del fin. ¿Usted lee ahí en su Biblia? Pero el Espíritu dice claramente. Usted entiende, hermano, que esa palabra espíritu no se refiere a otro sino al Espíritu Santo. Amén. Es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que está diciendo. El Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, la palabra postreros tiempos quiere decir en los últimos tiempos, en los tiempos últimos. ¿Qué dice, hermanos? ¿Lo está leyendo? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Algunos apostatarán de la fe. ¿Y cómo lo iban a hacer? ¿Cómo lo iban a hacer? Léalo conmigo. Dice, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Y dice además, por la hipocresía de mentirosos, que teniendo cauterizada la conciencia. Voy a explicar esto, hermano. La hipocresía es aparentar ser lo que no soy. Eso es hipocresía. Es estar en medio de los hermanos, o es estar en medio del pueblo de Dios, no estando de acuerdo con el pueblo de Dios. Me gustó la alabanza que entonaba el hermano, ¿verdad? La última alabanza, unidos. Unidos, unidos, en su nombre, unidos, 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 en su nombre, unidos, ¿sí? Unidos. Pero mucho de lo que está diciendo acá es que algunos apostatarían de la fe, escuchando a espíritus engañadores, a las doctrinas de demonios, y dice además que practicarían la hipocresía, y dice también aquí mismo que teniendo cauterizada la conciencia. La palabra cauterizar, yo no sé si usted la ha estudiado o entiende la palabra, pero cauterizar significa como cuando yo sueldo algo, para una soldadura que hago en algo. Cauterizar es como cuando yo tomo el soldador y coloco el estaño para hacer una unión, o el electrodo para poder cauterizar algo. Es como para quemar algo, para que algo ya no sienta, ni huela, ni hieda, nada. Y aquí dice que teniendo cauterizada la conciencia, es decir, ya no hay conciencia. Ya no tienen la conciencia, ya no lo entienden. O sea, si alguien viene y le dice, sea consciente, usted varón, no, ya no hay conciencia. Se actúa en base a otra cosa, pero no a la conciencia. Y luego dice, hermanos, prohibirán casarse y mandarán. Mire usted, mandarán. Esta palabra mandarán quiere decir como una acción de ordenarle a alguien que no coma alimentos. Ahí dice, y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para participar en una acción de gracias a Dios.
para que con acción de gracias participen de ella los creyentes, dice. O sea que si alguien quiere hacer una acción de gracias y dice, digamos, usted hace una acción de gracias en su casa y todo esto, y usted de su propia voluntad quiere ofrecerle algo a los hermanos ahí, agüita, una galletita, alguna cosita, va a haber gente que le va a decir, no, eso es pecado, no puede estarlo comiendo. ¿En base a qué? Y dice, no, porque es Navidad y el 25 de Navidad no se celebra, no puede comer de eso. Hoy es Año Nuevo y no puede comer eso, están participando de lo mismo, esto y lo otro. Y se olvida que la acción de gracias está ofrecida a Dios antes que a usted. Porque el propósito no es agradarle a usted. Vuelvo y repito, es agradarle a Dios. Y si se queda bien, es con Dios. Entonces usted y yo debemos aprender eso, ¿sí? Y la palabra de Dios dice, aquí mismo nos dice a nosotros que todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse. Lee el versículo 4, por favor. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Con acción de gracias. Así, de esa forma. Entonces, hermanos, tenemos aquí, la palabra de Dios es firme y puede afirmar los corazones de nosotros en la fe para mantenernos dentro de su voluntad. Si usted siente que le ha fallado a Dios en algo y desea arrepentirse de todo corazón, bien puede. Humíllese delante de Dios, pídale perdón y Él sin duda sanará sus heridas con todo amor. Dios espera que usted vuelva a su casa. Si hay alguien que en esta hora desee reconciliarse con Dios, obedecer al Señor, que sienta la necesidad de volver a Dios porque su corazón ha estado mal delante de Él y quiere arrepentirse, hoy es el tiempo y el momento para que lo considere. La invitación es hecha para cada uno, hermanos. Recuerde que entre más pasa el tiempo, más nos vamos acercando al momento en el cual tenemos que entregar nuestra cuenta al Señor. El fin, como dice Ezequiel, el fin viene el fin. Viene, se acerca. Estemos listos, estemos preparados, dispuestos para enfrentar siempre con hidalguía, con valentía, como dice Lucas en el capítulo 21, que lo vamos a estudiar más adelante, erguidos, levantados vuestras cabezas, porque la redención está cerca. Vamos entonces a esa meta del supremo llamamiento, hermanos. Si no hay, pues únicamente me resta agradecerles a cada uno de ustedes y esperamos tener una nueva oportunidad. ¿Hay alguien que vaya en este momento a rendirse a la voluntad del Señor? Si hay alguien, yo le invito que en esta hora pueda considerarlo. Amén. Dios te bendiga, hermana. Dios te bendiga. ¿Alguien más? Vamos a ponernos de pie en la iglesia para orar por nuestras hermanas que han pasado al frente, que necesitan la bendición de Dios. Si hay alguien más, todavía la oportunidad está aquí.